Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Al podcast de Human Leader. El día de hoy vamos a estar platicando con Rogelio Salcedo, mi tocayo, acerca de cuál es el panorama para recursos humanos, pero como función. Es decir, ¿qué le espera los siguientes años a recursos humanos? ¿Cuáles son esas competencias que van a estar evolucionando y cuáles son los retos? Estamos en un momento complicado por muchas cosas, no solamente la pandemia, temas económicos, temas legislativos, temas estratégicos. Entonces, de repente pareciera que los directores de recursos humanos, que los vicepresidentes de recursos humanos van a explotar con tantas cosas que están sucediendo y con cuestiones tácticas que tienen que manejar sin descuidar las estratégicas. Entonces esto puede llegar a ser abrumador. Bueno, de esto vamos a estar platicando el día de hoy con mi tocayo, con Rogelio Salcedo. Encantado estoy de que nos esté acompañando, encantado de que ustedes nos estén acompañando y bienvenidos. Esto es el podcast de Human Leader. Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast de Human Leader sobre estos temas tan interesantes y temas en común que nos apasionan a ambos. Y bueno, vamos a estar platicando mucho sobre la función de recursos humanos con tantos cambios que hay en estos momentos y tanto que el departamento o los departamentos de recursos humanos están evolucionando. ¿Qué es lo que se espera para quienes están dentro de ese departamento? Sobre esto vamos a estar platicando. Me da un gran gusto, Rogelio, que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Rogelio, tocayo. Te voy a decir tocayo de una vez. Encantado, gracias que me hayas invitado a este programa tuyo. Y oye, feliz de poder compartir contigo una visión, no solo desde el punto de vista de una persona como yo que está en la consultoría, sino también alguien que ha vivido más de 20 años en la función de recursos humanos en grandes empresas y casi en todas las geografías del mundo. Y tengo una visión muy clara acerca de los retos que tenemos como profesionales de RH, como función y también como consultor, cómo ayuda a las organizaciones a vivir estos retos todos los días. Así que encantado de platicar estos temas que son apasionantes. A mí me encanta estos temas. Llevo muchos años haciendo esta función. Soy psicólogo, he estudiado MBAs, gestión de cambio, finanzas, recursos humanos. Creo que la parte de la educación nunca la debemos de perder. Aprender todos los días, tenemos que estar ahí. Eso es parte de lo que llama Covey el sharpening the saw. Todo el tiempo tenemos que estar afilando el hacha. Y más ahora que tenemos temas nuevos en los recursos humanos, como la transformación digital, el estar digital ready, más todos los temas de transformación que estamos viviendo. Ahora te voy a contar un poco la visión que yo tengo de esto, pero personalmente soy un aficionado del aprendizaje. Herramientas como la tuya, podcast, videos, son fundamentales para ver qué está pasando. Así que yo encantado de estar aquí, soy apasionado de esto y podemos estar aquí hablando días acerca de esto. Ojalá te pueda resumir un poco para que nuestros escuchas, digamos, la gente que consume este material tenga una idea muy clara de hacia dónde tiene que ir en estos temas de RH, Rogelio. Tremendamente, tocayo, y muchas gracias. Y fíjate que yo siempre he creído, y a lo mejor esta es una creencia personal, que lo que diferencia a un buen consultor de un muy buen consultor es precisamente esa experiencia
profesional en el mundo laboral. Porque sí, los conceptos están cambiando, el mundo está cambiando, pero ¿qué significa eso dentro de un ecosistema organizacional? ¿Qué significa dentro de la natural burocracia que existen en todas las empresas? Entonces, Rogelio, tocayo, de esto vamos a estar platicando. Encantado de que estés con nosotros. Gracias. Compartiendo esta conversación. Y bueno, Hablando de este tema, y gracias por este poema, esta presentación que hiciste de ti y dónde has estado. Estamos platicando acerca de lo que es el ciclo de vida del colaborador en estos segmentos. Nos hemos estado y nos vamos a seguir moviendo en los siguientes episodios sobre lo que representa. Pero antes de platicar del colaborador, de los procesos, de este ciclo de vida de las personas en una empresa, pues vamos a platicar, vamos a hablar los retos que tienen quienes administran esa función, quienes lideran los departamentos de recursos humanos. Y puntualmente me gustaría conocer, Rogelio, tu punto de vista hacia dónde se está moviendo la función de recursos humanos. Yo sé que si te digo, oye, ¿hacia dónde va a ser los siguientes 10 años? Bueno, los que pronostican el clima no le atinan ni siquiera lo que va a pasar mañana. Vamos a saber lo que va a pasar en 3, 4 años. Pero dentro de la perspectiva de bienestar, cuidado de la gente y tecnología, que están prácticamente al mismo frenesí, a la misma velocidad, ¿cuáles van a ser esos retos de recursos humanos? ¿Cuál es ese futuro para la función, tocayo? Mira, qué interesante. Tú planteas un reto clave. La función ha venido evolucionando mucho y tú lo sabes, ¿no? Hemos venido de ser un poco de ejecutores, administradores, guardianes del orden, de la nómina, etcétera, etcétera. Y el reto que nos han pedido los CEOs fundamentalmente es migrar hacia lo que Dave Ulrich habla de las grandes nuevas competencias de recursos humanos, que constantemente se está refrescando este estudio y tú lo conoces muy bien. Yo veo una función mucho más estratégica, una función que construye y transforma, un curador de talento y un guardián de la cultura. Son los grandes temas que recursos humanos tiene que manejarse ahí. Y hacia ahí yo creo que veníamos antes de la pandemia, ¿no? Veníamos orientados hacia eso. Obviamente yo siempre, cuando me dices la función, yo siempre pienso en una gran curva de Gauss, ¿no? Tienes la media de las grandes empresas que están ahí batallando, algunas que son muy tradicionales, que siguen y van a seguir siendo el rol tradicional, y tienes aquellos early adopters que ya están muy por encima, que ya van, pues, obviamente sentando los precedentes de lo que es la función ya casi integrada, te puedo decir, al negocio, ¿no? Pero vamos a hablar de la gran media, vamos a hablar y sobre todo en México, porque pues hablar de los futuros del trabajo en el mundo es una gran aventura. Aunque déjame decirte que sí podemos hacer predicciones, porque esas tendencias que, por ejemplo, yo hace 12 años hice un ejercicio de los grandes temas de talento para el 2020, la revisé hace 12 años y la verdad le atiné, déjame decirte, porque es que cosas que ya se venían, por ejemplo, el tema de la individualidad en temas de talento, eso ya se venía trabajando desde hace 10, 12 años. Hoy no puedes comprender una experiencia, una employee experience, si no hablamos de personas, ¿no? De individuos. Pero bueno, en fin, el reto que tenemos hoy es justamente esto, transformar la cultura y el tema de talento. Y la administración hay que hacerla porque no la puedes dejar, hay que hacerla y hacerla bien. Y ahí es donde la tecnología viene. Fíjate que déjame conectar esto con las grandes tendencias que yo veo de futuro efectivamente en recursos humanos, que te la está pidiendo el mercado y te la están pidiendo los individuos y las organizaciones. El primer gran tema es el que tú tocas, ¿no? Y que la pandemia aceleró el foco en la flexibilidad y en el balance del colaborador. Las organizaciones tienen que enfocarse a entender cómo la gente es productiva, no solo en dónde hace el trabajo, sino quién hace el trabajo, cómo hace el trabajo, qué tipo de trabajo hace, y realmente transformar la forma en que estamos haciendo el trabajo con un componente que nos quedó clarísimo hoy, con el bienestar del colaborador. Es decir,
cuidar no solo la parte que antes era muy importante, la parte física, ¿no? Que no se nos accidentara, etcétera, sino también hoy tienes, con la pandemia, quedó en evidencia del bienestar psicológico y el bienestar social del colaborador. Entonces, fíjate, complejo que bueno, ya veníamos viendo esto, el tema del wellness, el employee wellness, que era importante, bajarle el costo de la nómina de los beneficios, que no se nos enfermara, etcétera. Y hoy es evidente que tenemos que darle herramientas y desarrollar un trabajo donde la gente pueda prosperar y no esté batallando con el bienestar. Eso requiere conocimientos nuevos. Empezamos a hablar de mindfulness, empezamos a hablar de resiliencia, empezamos a hablar de cosas que la gente de RH no sabía. O sea, hablábamos del burnout y así como que no lo vemos todavía. Hoy el burnout está aquí. La gran pandemia que sigue después de esta es esta crisis de soledad y depresión que ha generado un confinamiento prácticamente eterno. ¿Y por qué te digo eterno? Porque vamos a llegar a finales del 21 y todavía no habremos regresado a las oficinas. Estamos hablando de 2021 prácticamente en cuarentena, cambiando la forma de trabajar de las organizaciones. Entonces, fíjate, primer gran tendencia que tú hablabas, ¿no? La flexibilidad, entender cómo la gente vamos a tener que cambiar la forma de trabajar, en dónde y el cómo, y poniendo en el centro el human design, el bienestar del colaborador. Y esto es un gran reto que tiene todo profesional de RH. Ahora, yo te estoy empezando a hablar de las grandes tendencias de recursos humanos, pero adicionalmente tenemos una agenda táctica, Tocayo, que en México pues la estamos viviendo por una transición de gobierno que nos la puso enfrente, que yo llamo así como tropezones tácticos que no nos dejan ver la parte de la estrategia. Y ahí te van. NOM 35, 035, que empezó con una buena idea, ya la teníamos, pero ahora un gobierno que le está forzando. Los cuestionarios, los assessments, los registros, etcétera. Le está quitando el foco a la función, porque es algo, si tú quieres, higiénico, pero que si no lo haces te puede cerrar el centro de trabajo, ¿no? Luego tienes la reforma del outsourcing, que ya veníamos planeando el tema de la gestión del capital de trabajo y de repente nos ponen encima el tema de la regulación del outsourcing con el tema de teletrabajo adicional y este tema de las ayudas, y ahora va a venir la NOM del teletrabajo que va a ser un dolor de cabeza. Súmale lo del Telecán, ¿no? Nuevas relaciones laborales, tienes que tener ratificación de contratos, tienes que no inmiscuirte en la vida sindical, hacerlos públicos, voto libre y secreto, toda una complejidad táctica que no estábamos preparados en RH para tenerla de manera convergente en un punto de la historia de la gestión de recursos humanos. Entonces, hoy tienes a un director de RH, el más estratégico, que te dice: la misión que yo tengo es que no me cierren las plantas por el lado sindical. Oye, la parte estratégica de RH, sí, cuando pueda la voy a hacer, pero la tiene que hacer. El reto que tiene ahorita la función de RH es esta visión bifocal, como imagínate que tuvieras pues tus lentes bifocales, ¿no? Corto plazo con toda esta maraña de cosas que nos puso aquí el gobierno tácticamente, y con la parte estratégica que es la que estamos hablando. Entonces, antes de entrar a los grandes temas, que ya estábamos entrando en temas de wellness y flexibilidad, sin demeritar la función, en RH en México tienes esta complejidad adicional de toda la parte regulatoria, gubernamental, de cumplimiento que tienes que tener, sin la cual pues no te van a comprar una agenda estratégica. Entonces, hoy la función de RH, si bien tiene súper retos y está en su mejor momento, hoy tiene muchas complejidades. Y por eso el profesional de RH en este momento va a estar muy demandado. Vas a ver mucha rotación de gente de RH porque las compañías están buscando a alguien que haga esa agenda técnica, táctica, y que también haga la agenda transformacional. Entonces, bien interesante, obviamente bien apreciada, porque cuando hay movimiento y hay oferta y demanda, la función va a ganar más por la importancia que implica el rol de RH en la organización. Entonces, si quieres, regresamos, ¿no? Hago esta pausa porque digo, híjole, cuando comparas, he estado con gente de Colombia, de otros países, en España, en Europa, etcétera, no tienen esta agenda tan compleja
te digo, esta parte regulatoria que nos la pusieron todas, y justo en temas de pandemia, cuando el DRH tiene que estar hablando de la humanidad, de regresar y conectar con la gente, está conectando con la regulación y las reglas nuevas que nos están poniendo. Pero en fin, hay que vivirlo, ¿no? Hay que hacer el trabajo táctico y remar un poquitín y también ver hacia el rumbo, ¿no? de la función. Entonces, déjame regresar a los grandes desafíos. Flexibilidad, y hablabas un tema de wellness y bienestar integral, bienestar físico, bienestar psicológico, emocional, social y también financiero, porque la gente sí se preocupa no poder pagar la renta y nos deja de ser productivos. También tenemos que sentarnos con ellos, enseñarles a ahorrar, tenemos que enseñarles cómo lidiar con sus ingresos y ayudarle inclusive a planear y a tener ahorros y planear para su pensión. Eso es un reto que antes no era un tema y hoy es un tema nuestro, que la gente que entre tenga ese bienestar integral. Y más que cambiar el trabajo, tocayo, es cómo diseñamos los trabajos para que ya tengan bienestar desde el principio y no estamos con las estrategias de ajuste o los típicos programas, ¿no? o iniciativas para poder ajustar. Diseñemos de una vez para un bienestar las jornadas, el trabajo, las herramientas y que la gente no experiencie burnout, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿cómo haces para ahorita con el tema del teletrabajo no quemar a la gente? Diseñemos la jornada, pongamos reglas de qué se permite, qué no se permite. Reuniones de 45 minutos, no de una hora back to back, porque eso genera burnout y genera ansiedad. En fin, sí se puede trabajar. Un segundo gran tema, Rogelio, es las compañías están cambiando, están migrando, están transformándose y requieren nuevas habilidades. Entonces, yo sí veo al profesional de RH vigilando que la organización pueda habilitar su plan de trabajo con las nuevas capacidades que requiere la organización, alineando las capacidades de la organización, en este caso de la gente. Alinear lo que serían las capacidades organizacionales con las competencias de las personas. Yo sí veo ahí un gran trabajo de rápidamente cerrar ese gap. Imagínate que una compañía hoy, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un sector que aquí en México es muy relevante, el segmento del comercio, ¿no? Oye, está creciendo el e-commerce. Perfecto. Oye, pues ya las tiendas físicas ya no van a ser el gran tema del crecimiento de la organización, sino van a ser pues la parte del e-commerce, ¿no? De las tiendas virtuales. ¿Qué capacidad necesitamos para triunfar en ese terreno? Son diferentes a las capacidades que tenías antes de construir y de operar efectivamente tiendas. Bueno, las compañías que hagan digamos, esa cercanía de entrenar a la gente, formarla, identificar esos gaps y cerrarlos de una manera más fácil, más económica y sobre todo más rápida, pues van a ganar en el mercado. Te estoy dando el ejemplo de una industria, pero muchas que están cambiando, creciendo, transformándose. El reto de RH es qué capacidades necesitamos, si es innovación, si es client centricity, people centricity, etcétera, y identificar mi gente qué habilidades necesita para poder ejecutar esa agenda estratégica que requiere estas capacidades. Y ahí se va a volver pues una persona que RH va a habilitar a la estrategia de la organización. Podemos tener esa estrategia, pero si nuestra gente no nos acompaña con habilidades, no vamos a poder ejecutar el plan de negocios. Entonces, este tema va a estar por los próximos años porque el mundo de trabajo está cambiando y las habilidades críticas están cambiando. Yo sí veo a la gente de RH muy pegado a una estrategia de aprendizaje, de entrenar y de reentrenar a la organización rápidamente, porque si no la agenda del negocio no se va a poder dar, ¿no? Esas son, digamos, ya llevamos dos, la parte de la flexibilidad y todo el tema del bienestar. Hablamos del entrenamiento y del aprendizaje con habilidades y capacidades básicas. Hay un tercero que tiene que ver, como tú bien sabes, pues con la parte de analíticos. La gente de RH no usa analíticos para tomar decisiones. Tenemos un montón de información acerca de la gente. Yo siempre le digo a mis colegas, oye, tú tienes más información de tus colaboradores que marketing o ventas de tu cliente.
pero no sabemos tomar decisiones con esa información porque nunca se nos ha dicho, oigan, denme información de una manera estadística, analítica, háganme predicciones, etcétera. La gran ventaja que tenemos es que la tecnología se nos acerca. Ya tenemos plataformas, herramientas. Se habla cada vez más de analytics, de HR analytics, de predicción de RH, y todos los estudios que yo he visto, Tocayo, ya hablan de que las compañías que están utilizando data para poder tomar decisiones están tomando mejores decisiones, están evitando riesgos grandes y están utilizando pues una tendencia que finanzas, marketing ya llevaba años de tomar, que es toma decisiones basado en datos. Eso no quiere decir que los datos van a tomar decisiones por la gente, nos van a habilitar mejores decisiones, vamos a tomar mejores decisiones utilizando la data para entender qué es la problemática y sobre todo para responder preguntas que a lo mejor ni siquiera se han hecho, ¿no? ¿Cómo podemos evitar la rotación, identificar la gente que se nos puede ir, cuál es el costo y poder predecir si invertimos en un lado, cuál es el output utilizando la data que tenemos? Y esa tendencia implica que para RH pues va a tener pues que entrenarse en esto, Rogelio. O sea, vamos a tener que empezar a utilizar la matemática, decirle al CEO con qué probabilidad podemos ir con una iniciativa si le invertimos $1 millón, con qué probabilidad vamos a tener X o Z entregables o outputs en el negocio. Cuando RH utiliza los datos, tiene muchas mayores probabilidades de que nos aprueben iniciativas o nos fondeen estas iniciativas. Es entrar en la era digital, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos hoy? Una cantidad de RPs, una cantidad ya de gente de RH que sabe cómo organizar la data para poder tomar decisiones. Ese sería un tercer elemento fundamental. Y el cuarto, hay un quinto, pero el cuarto tiene que ver con lo que tú dices. Hoy los empleados ya se acostumbraron a ser clientes de experiencias del trabajo. Cuando hablas tú del journey, del employee journey, yo lo que les digo, y hablamos con la gente de RH es, hoy tus colaboradores van a ser consumidores de experiencia en tu trabajo, desde que los reclutas, desde que los empiezas a entrevistar, los seleccionas, le haces el onboarding, etcétera, se vuelven clientes internos de experiencias. ¿Qué experiencias quieren? Libres de fricciones, digitales, sencillas, fáciles, una reunión con un supervisor, el comprar y tener un computador listo, disponer de la oficina, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene? Pues tienes que vigilar que la experiencia sea correcta. Este concepto de employee experience es la expectativa que tiene cada colaborador de lo que debe de esperar cuando entra a tu oficina y lo que recibe. Si la expectativa es por encima o fue una expectativa a lo mejor irrealista, genera insatisfacción. Entonces, lo que queremos aquí con este concepto es recordarle a la gente que los empleados pues son consumidores internos, que tú no le puedes decir a un empleado que cuide a un cliente si tú no lo cuidas a él. Si la experiencia no es buena, ¿cómo va a transmitir una buena experiencia con un cliente? Y eso implica tratar a cada colaborador como si fuera un cliente interno. Curar las experiencias de un colaborador en todos los procesos de ciclo de vida es algo que RH ha evolucionado de cuidar nada más el engagement con las encuestas típicas de satisfacción y luego de engagement, etcétera, a realmente vigilar que las experiencias en todo el journey del empleado sean satisfactorias, from hire, desde que lo contratamos hasta que se jubila. Esta es apasionante porque esto ya implica el uso de tecnología, Rogelio, implica el uso de cómo cambiamos la forma en que interactuamos con el empleado de una forma, poniéndolo a él en el centro o a él a ella en el centro, preguntándole cómo le gustaría, rediseñando, simplificando y utilizando tecnología para hacerla muy ágil. Y esto implica una forma distinta del trabajo de RH. Implica escuchar al empleado, implica simplificar, implica usar tecnología e implica generar mejor valor para que los empleados disfruten trabajar en las organizaciones. Las compañías ya pasaron de ver el employee experience como una tendencia, Roger, ya lo ven como una estrategia del negocio.
Compañías que no tengan en el centro de la estrategia de un negocio generar buenas experiencias del colaborador, van a perder talento, simplemente no lo van a poder contratar. Entonces, ahí tienes una gran, digamos, reto de la gente en donde sí, el acumen digital va a ser importante, porque esto implica escuchar muy bien al colaborador, co-crear, hacer un poco de innovación, design thinking, etcétera, y usar tecnología para tener estas experiencias muy rápidas. Ya hay compañías pues, que se están dedicando a esto, incluso tienen ya posiciones de Chief Experience Officer, Employee Experience Officer, y los centros de expertise se volvieron gente que se dedica a curar justamente los Employee Journeys. Y hay una quinta que pues nos va a quitar el sueño, que es la guerra por el talento, Roger. Hablábamos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo cambió, porque hay tendencias de industria y hay posiciones que hoy se están volviendo cada vez más críticas y que van a ser críticas por los próximos años. ¿Cuáles? Pues las que tengan digital, las que tengan digital ahí, HR Digital Analytics, toda la parte, incluso relaciones laborales ahorita. Y estas posiciones que tengan que ver con las nuevas capacidades del futuro se van a volver cada vez más críticas. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues hay guerra de talento. Está volviendo y se está volviendo. Si tú hablas ahorita con los headhunters, están felices porque están a boom. Y las compañías están robando los Chief Digital Officers, los marketing digital, la gente de HR Transformation, Analytics, etcétera. ¿Por qué? Pues porque son las nuevas posiciones que se requieren y no las estamos formando de dentro suficientemente. Entonces, la guerra de talento, la guerra del billete por comprar talento está ahí. ¿Qué implicaciones tiene? Pues regresar a tu estrategia de talento, blindar a tu talento clave, recontratarlo, cambiar la organización, reentrenar a la gente y blindarla para que no se te vaya al competidor, porque va a haber una guerra descarnada por tener el mejor talento. Y entonces todas las estrategias de talento, regresar a curar, a desarrollar talento internamente, formarlos en las habilidades del futuro y sobre todo formar líderes de futuro, es decir, empezar a desarrollar y entrenar a nuestros líderes a que sobre todo se formen en las habilidades blandas que van a ser las duras del futuro. Es decir, utilizando digital y tecnología, tener la capacidad de escuchar, de ser empáticos, de ser más humanos, de resolver problemas críticos, de ser más resilientes, de ser más innovadores y creativos, poder tener un impacto, a lo mejor ya no en un centro de convenciones, sino en una pantallita cuadradita de Zoom y poder influenciar a toda la organización y manejar equipos de manera remota y digital, ser mucho más diversos e incluyentes, inclusivos. Y todo esto que te estoy hablando, pues son las habilidades que van a requerir los líderes en el futuro. En resumen, Roger, una agenda súper compleja, muy rica en temas de contenidos. Este es el momento en que si la gente de RH asume su responsabilidad en la organización, puede realmente ser protagonista, porque requiere de esta intervención humana para enganchar a la organización, ayudarle a transformarse y a lograr sus metas y sus objetivos de negocio, pero al mismo tiempo regresar al rol protagonista que debería tener la función de RH, que es conectar la humanidad con la tecnología para dar resultados y generar valor. Este es el momento que no podemos voltearnos. En la crisis financiera fue el CFO el que resolvió esto. En esta crisis de humanidad, en donde tenemos que reinventar la organización, es el de RH. Y como escribir un artículo, si no es RH, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Este es el momento para hacerlo. Ya, fíjate, súper interesante todo lo que nos estás diciendo y conforme lo ibas platicando, iba explotando la cabeza de preguntas. Y agarro este último ejemplo que dices, crisis financiera, vino el CFO, fue la figura que vino a salvar todo este tema. Pero la crisis financiera, sin minimizarla ni mucho menos, pues era una crisis de números claro, manejados, instrumentos mal utilizados. Un contador o un financiero, pues siempre ha visto números. Hoy estamos ante un reto de recursos humanos. 2015 decía la revista Harvard Business Review que había que hacer explotar a recursos humanos porque nada más tenían una visión administrativa, no estaban teniendo ese conocimiento estratégico. Tan solo 7 años después, tú nos dices, se tienen que encargar de cosas
muy tácticas, muy higiénicas, como todo esto del tema normativo, tema legal, tema fiscal, etcétera, que muchas veces pues es tan especializado que los líderes no se metían, de recursos humanos no se metían tanto en esos temas. Bueno, ahora se tienen que meter. Nos estás hablando de temas de digitalización, manejo de datos, inteligencia artificial, toma de decisiones. Una palabrita que está sonando ahorita, que por ahí la he escuchado, no sé si se vaya a popularizar, la alfabetización de datos que le va a corresponder a recursos humanos, cuando a recursos humanos siempre, y tú lo decías, le ha costado trabajo históricamente. Obviamente hay sus excepciones, también lo mencionabas en el tema de la campana, le ha costado mucho trabajo procesar la data, interpretar la data. Ahora tiene que alfabetizar a toda la organización. Hablamos del tema de bienestar, de cuidar a las personas, cuando hace unos años, finales de los 90, principios de los 2000, yo sigo sin entender por qué recursos humanos se dedicaban a hacer procesos. Se olvidaron de las personas, pusieron ingenieros y todo lo querían mapear como si fuéramos una máquina perfecta, un ISO 9000, lo que quieras, y tan solo 15 años después quieres que se metan a temas que los últimos 1500 años lo hemos tenido separado, ¿no? Aquí está el trabajador, aquí está la persona. Tú no llegas con tus problemas de la casa a la oficina, a nadie le interesan. Tú no llegas a tu casa con los problemas de la oficina porque nomás abrumas a todos. Y de repente ese tema místico donde podía haber una dualidad de un mismo ente, de una misma persona, ya reconocemos que sí es uno y quieres que se encargue. Y todavía a final de cuentas nos dices, tocayo, hay una guerra de talento. La gente, las organizaciones tienen que crear talento, pero la gente ya no quiere estar más de 1, 2, 3 años. O sea, vas a empezar a invertir en fuerzas básicas, en banca de talento, cuando las personas... Y no es un tema generacional, lo ves obviamente en los más jóvenes porque el nivel de toma de riesgos es mayor, obviamente, pero la gente quiere experiencias críticas y si tú no se la das, se va a ir. Ya no es nada más la experiencia crítica, es también el tema, el tema de cuídame, o sea, dame esa experiencia crítica profesional y cuídame. Bueno, ya quedé aturdido, ya no sé cómo, o sea, no sabría ni por dónde empezar. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Ya, déjame. Y el último. Y también decías, cómo recursos humanos empieza a manejar la estrategia. Recursos humanos, lo que más trabajo le ha costado o mucho trabajo junto con lo demás es alinear lo que hace a la estrategia de la organización. Por eso recursos humanos nunca está o nunca estaba en la mesa de toma de decisiones. Y Dave Ulrich dice, recursos humanos se tiene que convertir en un business partner, pero lo utilizamos como un título y esa es una forma de pensar, es una forma de ejecutar, es una forma de vivir, no es una posición, es un pensamiento diferente. ¿Por dónde empezamos, tocayo? ¿Qué hacemos para no abrumarnos? Yo ya estoy abrumado. ¿Qué hacemos para no abrumar a todos los que nos están escuchando? Bueno, oye, nos comemos el elefante pedacito a pedacito. La verdad, yo creo que, digamos, podemos partir desde muchos puntos de vista y este es lo interesante de una agenda transformacional. Yo, por mi experiencia, comenzaría con la parte más importante que es el negocio. Es la conexión de toda estrategia humana. Fíjate, hoy tienes CEOs que dicen, si no conectamos el negocio con el propósito y si de todo lo que hacemos no hay conexión con el tema humano, no va a servir de nada porque sin la gente no podemos hacer nada. Ya tienes ese nivel de sensibilidad. Si hoy le preguntas a los líderes en la organización qué es lo que le quita el sueño, es la calidad de talento que necesita para ejecutar su plan de negocios. Entonces, a partir de ahí, hoy ya no es un tema de que no está preocupado el director de general en los temas de gente. Sí está preocupado. Pero la pregunta fundamental que tiene que hacer el DRH es,
oye, ¿cómo conecto la agenda de recursos humanos con la agenda del negocio? Si no conoce el negocio, si no está al lado del CEO y del comité ejecutivo, entendiendo cuáles son los retos de cada negocio, a dónde nos vamos a mover, qué capacidades necesitamos, qué organización, el costo de la organización y qué organización, cuánto cuesta la organización que tenemos desde el punto de vista de nuestros márgenes, qué está haciendo los competidores, qué tipo de herramientas y plataformas. O sea, no vas a poder generar valor. Yo creo que aquí hay un tema de conectar con el negocio. Es decir, esto lo va a hacer mucho más fácil. Ya no tienes que luchar. El mismo negocio te va a decir, oye, ¿dónde está la estrategia que me habilita el logro de mi agenda de negocios? Y en ese sentido, el DRH tiene que saber conectar, no esperar órdenes, estar ahí en la mesa, ¿no? Ulrika hablaba mucho de el rol que tienes, cuál es el rol que tiene que tomar RH en la mesa, ¿no? Servir la mesa, diseñar el menú, que nos encanta hacer eventos y temas, o decidir quién se sienta en la mesa. Ese es otro rol. Si te fijas, es ya un rol en donde tú juegas la curación de una organización y decides cómo se estructura y quién debe de estar ahí para poder ejecutar. Esa es una visión, ¿no? En RH en México, yo te diría, hay compañías muy tradicionales y hay compañías que ya lo están haciendo. Yo creo que un primer buen consejo es tu estrategia de RH tiene que estar habilitando la estrategia del negocio. Si no hay esa conexión, todos los programitis de RH viéndose al ombligo, RH por RH, hoy ni te los van a fondear ni van a ser importantes y te van a poner a hacer lo básico y te van a decir, pero si la nómina no sale, ¿para qué me vendes estas cosas? Si no tienes esa buena habilitación de RH y no le ayudas al negocio a transformarse, a cambiarse, pues va a poder morir o sucumbir porque pues se te va a ver la gente, no vas a tener cultura, vas a tener que, como McDonald's hoy en Estados Unidos, que tiene que pagar $50 para que la gente vaya a entrevista, porque ya nadie quiere esos jobs. Hay justamente que trabajar muchísimo en esta conexión, ¿no? Lo segundo es pues habilitar un buen equipo de RH. Necesitas tener también un buen equipo de RH, empezando con la cabeza. Es decir, tienes que decidir quién se sube bien en el bus, buscar gente que esté entrenada y certificada en las nuevas habilidades, tener la claridad de una organización de RH que realmente impacte el negocio. Ahí la estructura tiene mucho que ver. Una estructura, como tú llamabas, ¿no? De ser business partner. Bueno, ¿cómo juegas RH? ¿Cómo te plantas en el campo? ¿Con qué estructura? Centros de expertise, centros de servicios compartidos, HRBPs, etcétera. Y eso ya está también cambiando porque ya RH está tomando un rol de habilitar, por ejemplo, estructuras totalmente flexibles, todo lo que tiene que ver con agilidad y trabajo ágil. Este cambio y esta evolución está siendo muy interesante, pero hoy el modelo que prevalece, centros de expertise transaccionando de una manera rápida y eficiente, lo que son centros de servicios compartidos, centros de expertise que se dedican a habilitar procesos y herramientas y los HR Business Partners que están al lado del negocio alertando hacia dónde tiene que servir RH para poder habilitar los negocios. Y un VP de RH, un director de RH que está, en mi opinión y en mi experiencia, pegado al CEO, resolviendo todos los grandes temas hoy, desde cuándo regresamos, quién se tiene que ir a vacunar, quién está a punto de irse, a quién tenemos que contratar, qué tipo de negocio hay que comprar o no, y qué cultura deberemos de tener o no para ganar en el mercado. Y eso implica pues un rol de RH que conozca el negocio y que se sepa ganar al director general. Adicionalmente, pues tener programas, políticas y tecnología de RH que funcionen en la organización para que tenga un buen impacto, ¿no? Pero bueno, oye, lo principal, conocer el negocio. Si no tienes un RH que esté en el negocio, que en su agenda de trabajo esté ir con el comité ejecutivo a visitar clientes, a visitar tiendas, a ver qué está pasando. Si el DRH se pasa el 100% del tiempo en su oficina viendo números y reportes,
no va a poder hacer un buen trabajo. Yo digo, en ese sentido, el perfil de RH tiene que ser business first, HR second, ¿no? En ese sentido. Si todo lo que haces tiene que ver cómo agregas valor al negocio, te van a comprar todos los programas y vas a ser realmente un business partner. Y lo otro es prioridad, es decir, hacer un análisis muy sencillo de, oye, ¿dónde está lo urgente y lo importante en la organización? Si estamos perdiendo talento, pues oye, esto es un parche, pero más allá, ¿qué cultura tenemos? ¿Qué cultura debemos tener? ¿Cómo conectamos a la gente con el propósito para construir nuestro futuro y tener la capacidad de priorizar, ¿no? Hoy no puedes dejar la agenda táctica. Te cierran una planta en una ratificación de un contrato colectivo. Te cierran una planta o te multan por no tener la NOM 35. Te puedes meter en un tema mañana con la falta de hacer contratos para tu gente que está trabajando 100% en home office. ¿Por qué? Pues porque son temas que ya puso el gobierno en la agenda y te van a multar o te pueden cerrar. Lo tenemos que hacer y tienes que hacerlo de la mejor manera, pero los temas estos que te menciono, estratégicos, tenemos que tener la capacidad de tener una visión de largo plazo de RH, de qué tipo de gente queremos, qué tipo de cultura queremos tener en la organización que gane en el mercado. Como decía Drucker, es mucho más fácil tener una estrategia que tener una cultura, ¿no? The culture eats strategy for breakfast, como dice, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes una cultura ganadora en tu organización? ¿Cómo la conectas con el propósito? Yo sí veo ese trabajo, te digo, de los más ricos, de los más retadores. Estás construyendo junto con la organización una capacidad de ejecución ligada al negocio, ligada al propósito y que va a durar porque no es táctica. La cultura dura, la cultura permanece, ¿no? Por muchos años y eso es lo que te genera el ganar o perder en el mercado. Pues nos volvemos prácticamente hablando de cultura, estás hablando de la humanidad, de la gente, de los comportamientos y esa es la parte rica, no estás hablando de personas y es ahí donde nos tenemos que enfocar con un toque humano, hoy de humanidad y de sensibilidad extra porque la gente se le está pasando muy mal, se está muriendo hoy todavía, gente enferma por nuestra incapacidad de protegerla, de no saber cómo ayudarla. Y las organizaciones le están entrando con el hombro, Rogelio, a vacunar, a entrenar, a formar, a cuidar, a proteger a la gente, porque nuestros gobiernos no lo hicieron. Los líderes de la salud en las organizaciones fueron los empresarios y la gente de RH. No fueron nuestros gobernantes. Y ahora, pues, la gran pregunta es, oye, ¿regresamos, vacunamos, pedimos vacunación o no? Son grandes retos de humanidad, ¿no? Y continuar preservando el bienestar. Que la gente cuando venga esté bien, deje de sobrevivir y empiece a prosperar. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Y al final es una agenda humana, es una agenda de personas. Y es una gran chamba y bueno, a disfrutar la función y a disfrutar lo que estamos haciendo en las organizaciones porque lo estamos haciendo por las personas. Tal cual. Quiero agradecerte tremendamente esta conversación, ha sido súper enriquecedora, ha sido súper completa y nos deja muchas preguntas abiertas y yo siempre he dicho que cuando una plática, una conversación nos deja más preguntas que respuestas, es una conversación que bien valió la pena. Entonces, gracias, Roger. Quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante para cerrar la conversación o alguna reflexión final que quieras compartirnos, tocayo? No, yo creo que déjame, en vez de una pregunta, déjame regresar con una gran reflexión. En realidad, este es un toque de atención a la gente de RH que se dé cuenta que en esta profesión, en este rol, con nuestra gestión tocamos la vida, las almas y la salud de muchas personas en el mundo, que es un rol de gran responsabilidad, que la gente que está ahí tiene que entender el rol que está jugando no solo en la empresa, sino también en la sociedad y que justamente hoy por las circunstancias que ya mencionamos, tocayo, está en el centro de la atención. Entonces, adicionalmente a que este es un buen momento, aquí el llamado a los colegas este es el momento de tener el mejor desempeño porque nuestra gente nos lo está pidiendo, lo está exigiendo
para que sobrevivan, como te digo, dejar de sobrevivir y empezar a prosperar, y que también los negocios nos requieren para transformarse de una mejor manera acompañada de esta humanidad que hablábamos, ¿no? El toque de atención es, de nuevo, tomar el protagonismo en vez de victimizarnos y decir, no, es que está complejo, es que no se puede. Este es el momento de tomar el protagonismo. Los directores están muy sensibles que esta es una crisis de humanidad y esperan que nosotros tengamos muchas de las respuestas y del acompañamiento que requieren. Este es el momento realmente para que RH brille, ¿no? Este es nuestro momento, no hay que dejarlo ir. Total y absolutamente coincido contigo en este tema y la importancia de la función en este momento. Y bueno, ya después vendrá la revista Harvard Business Review a dedicarnos a todos los de recursos humanos otra portada y a decir, ya no los queremos explotar, ahora necesitamos la función. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos, por haber seguido esta conversación. Ayúdenos a compartirla para seguir conectando con muchas más personas y abrir estas conversaciones, porque se trata de crear liderazgos humanos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Rogelio. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias y felicidades por este programa y gracias a la gente que lo ve y que lo escucha. Gracias, Rogelio. Gracias.